Vale. Buenos días. Bueno, pues aquí estamos. Hala. Buenos días. Feliz día del Parkinson, Oscar. Pues muchas gracias, Isabel. ¿Cómo te sientes Celebra- en un día, cómo te sientes en un día como hoy? Pues hombre, celebrar que estoy enfermo tiene su dualidad, ¿no? Qué De alguna particular, forma. qué Pues particular, ¿no? su particularidad, Mm. tiene su aquello. Pero, a ver, bueno, pues sí, es nuestro día, es el día de los que tenemos esta enfermedad, los que padecemos Parkinson, con lo cual es, pues hombre, una forma de darnos voz y de que se nos escuche y vamos a ver, nuestra forma de vida o nuestros padecimientos pues se hagan públicos, ¿no? Es decir, pues sobre todo dar visibilidad a nuestro problema, entre comillas. Lo mismo que hay otros días de otras enfermedades, desgraciadamente, pues también hay el día de Parkinson, ¿no? ¿Cuál es Y cuál es la intención de que se proclame un día del Parkinson? Quizás para darle visibilidad, para difundir, para informar. Sí, sí, efectivamente, es darle visibilidad, ¿no? Entonces, los que somos un poco activistas en este entorno, pues nos viene muy bien, pues como el año pasado pues, salí en la tele, Sí, el este año año, pasado le contamos, porque bueno, ¿te parece que introduzcamos un poquito qué queremos sí, aportar a un día tan especial como hoy? El año sí, pasado viajaste a la isla de Gran Canaria, donde yo resido y de donde soy, ujú, donde yo nací, porque la televisión, en un programa denominado Ponte al Día, te invitó, ¿te acuerdas? A hablar de tu caso, a hablar de la enfermedad, y se hizo aquí. efectivamente, Se desarrolló efectivamente. ese pequeño documental, ¿no? Esa Ujú. emisión aquí en el estudio, ¿no? El que lo Y quiera ver lo tiene en Instagram, si les apetece, hay un link a esa entrevista. fue un guiño, ¿no? Y además yo creo que quedó muy bonito. Sí, ¿Qué podemos hacer este año, Oscar? ¿Qué podemos hacer este año? pues este año yo creo que lo que podemos hacer es ampliar un poco lo que se hizo en aquella entrevista, que se habló un poco, bueno, muy por encima, se habló un poco de las particularidades que tenía yo, pero podemos entrar en concreto, pues digamos, en lo que hacemos nosotros y lo que hago yo. Olvide. Entonces, el título de este capítulo del podcast, que queremos que sea un capítulo especial por el Día del Parkinson, se titula así: ¿Cómo el yoga, la meditación y el ejercicio físico ayudan a combatir las enfermedades neurodegenerativas? ¿No? Y ahí es donde vamos a empezar ya a entrar en materia. Y un día como hoy, queremos preguntarle a Oscar cómo el yoga, la meditación y la actividad física ayudan a combatir enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Oscar, cuéntanos. Bueno, a ver, yo voy a dar mi punto de vista desde el Parkinson. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas, pero yo voy a hablar como parkinsoniano o padecedor de esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues lo primero que voy a decir es que el yoga, el ejercicio físico y la meditación ayudan no solo a los que padecemos enfermedades neurodegenerativas, sino que ayudan a todo el mundo. Todo el mundo debiera hacer ejercicio físico, más de lo que lo hacen, todo el mundo debiera practicar, bueno, no sé si yoga o no, pero por lo menos moverse. Volviendo al tema del Parkinson, vamos a ver mi caso concreto, que es un poco lo que te decía antes, que comentamos también en la entrevista del año pasado, lo que pasa es que voy a explicar un poco con más detalle. Yo he elegido ejercicio físico, el running, correr, valen otros ejercicios físicos, pero bueno, el que más le guste a cada uno. Es muy importante hacer ejercicio físico padeciendo Parkinson, porque hay varios estudios al respecto, bueno, muchos estudios al respecto, que consigue frenar la evolución de la enfermedad. Entonces, el ejercicio físico, yo he elegido yo considero que son digamos, tiene tres pies, tres patas importantes, ¿no? Que son la agilidad, la fuerza y en el caso del yoga, la flexibilidad también, ¿no? Es Y decir, perdona que te interrumpa, ahí intervengo yo, y el equilibrio, la y estabilidad. el equilibrio.
muy importante, fundamental, ¿no? Para muy tu importante condición, para, ¿no? efectivamente, para los que tenemos Parkinson, ¿no? Eso el yoga ayuda mucho. Y luego, desde el punto de vista mental, en el caso de la meditación, eh, una de las, digamos, de uno de los síntomas del Parkinson o sí, de los síntomas o no, de las consecuencias del Parkinson, pues suele ser problemas de ansiedad, problemas de variaciones temperamentales en el estado de ánimo, etcétera. Entonces, sobre todo si además trabajamos, como es mi caso, ¿no? Pues el estrés, por ejemplo, magnifica muchísimo los síntomas del Parkinson, ¿no? Es importante Ujú. estar relajado, es importante estar tranquilo. Entonces la meditación ayuda mucho con eso. La respiración, aprender a respirar también ayuda muchísimo, que eso es otra de las partes importantes del yoga, pranayama. Muy bien, Eh, gracias. eh, y luego los ejercicios de fuerza, evidentemente, digamos, para no perder masa muscular. Y los ejercicios de alta intensidad. De alta intensidad, pues bueno, en mi caso en running, es decir, ejercicios que te suban las pulsaciones, por Ujú. definir, Todo ¿no? lo que es actividad cardiovascular, ¿no? También. Exacto, actividad cardiovascular de alta intensidad, Ejercicio entre comillas, es aeróbico, decir, ejercicio anaeróbico, sí, ¿no? Si me permites, Oscar, yo voy a hacer un pequeño inciso. Obviamente el protagonista de este podcast siempre es y será Oscar, ¿no? Porque es quien nos conduce a través de su experiencia personal, ¿no? En la evolución del Parkinson y sobre todo me parece interesante para aquellos que nos escuchan por primera vez que entiendan que la manera en la que abordamos nuestro trabajo conjunto es yoga y mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar como facilitadora, ¿no? O dinamizadora, vamos a llamarme así, de las clases, la manera en la que nosotros abordamos el yoga es como lo que es, como una filosofía, una ciencia, incluso un arte, en el que se comprenden, diferentes ramas, de entre las cuales está el aspecto físico, que es lo que denominaríamos el hatha, o en inglés hatha yoga, ¿no? Dentro de la práctica física o práctica de asanas o posturas, interviene este aspecto de la actividad física. Pero lo interesante de nuestro trabajo conjunto es que tanto a Oscar como a mí nos apasiona la filosofía. En concreto, somos dos estudiosos de neurociencia, la ciencia que estudia la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Ello conlleva que nuestras clases no solamente aborden el plano físico, actividad física, a través de la ejecución de asanas, sino que además las desmenuzamos en una especie de experimento al que llamamos laboratorio de asanas, porque trabajamos la biomecánica, la parte física de la construcción de las asanas desde un, yo diría que enfoque muy inteligente, ¿no, Oscar? sí, a ver, es que has dicho muchas cosas sobre nuestro trabajo. Uh-huh. Por una parte, como tú bien has dicho, todo empezó por el interés mutuo también, independientemente del yoga, el interés mutuo que teníamos en filosofía, neurociencia. Yo soy un poco friki en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Teníamos una serie de intereses comunes y pues empezamos a desarrollarlos, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado a este punto, ¿no? Es decir, a tener un podcast en el que hablamos de todos estos temas, incluso en Uh-huh. Instagram publicamos posts y en nuestras Sí. propias clases comentamos estos temas. Este es mi caso particular, quiere decir que otra persona puede ser no tan interesada en el tema de la filosofía profunda del yoga, etcétera, o nuestro caso particular, ¿no? Uh-huh. Pero sí que el yoga en concreto es una filosofía, es una forma de vida, yo lo considero, y independientemente de lo que me aporta además para el Parkinson. Claro. Que Y eso, si permite, lo que yo ujú, quería sencillamente para que no se nos alargue mucho, ¿no? Porque tenemos secciones que queremos abordar hoy y además sí, queremos incluso invitarles a aquellos que nos siguen a que nos acompañen en una sesión o por lo menos un cachito de sesión para que entiendan de qué manera desde la palabra podemos llevar esto a la acción y ver a Oscar en movimiento, meditar juntos. El motivo por el que comentaba esto es porque ya llevamos 2 años trabajando juntos. Durante el camino hemos aprendido a andar, ¿no? Como decía sí, Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
¿En qué sentido? En el sentido de que la propia evolución y el conjunto de necesidades de Oscar, por su particularidad como paciente de Parkinson, ha hecho que el contenido de nuestras clases se adapte totalmente a ti. Es decir, la biomecánica es una biomecánica en la que trabajamos el aspecto fundamental de la pisada, del equilibrio de ese cuerpo que por sus características descompensa anatómica, ¿no? Músculo-esqueléticamente, la estructura que se Efectivamente. mueve en la sala. La respiración es obviamente inherente a la práctica de yoga. Y también es interesante decir que a nosotros nos sustenta la práctica la verdadera filosofía, porque hemos pasado por los yamas, los niyamas, por aquellas ramas del yoga que abordan el aspecto moral, y meditamos, ¿no? Quizás un poquito de forma muy elemental, trabajando la quietud, la postura y sobre todo incidiendo en la importancia de la respiración. Entonces, ¿qué te parece, Oscar, si tras haber explicado un poquito, ¿no?, los ingredientes de nuestro trabajo para que se entienda lo que vamos a ofrecer, pasamos al siguiente punto? Desde mi experiencia personal, yo puedo opinar desde mi experiencia personal, a mí sí me ha ayudado. O sea, yo llevo 7 años con Parkinson y que por lo menos se ha frenado la evolución de la enfermedad en mí a través de, en mi caso, de lo que hemos comentado, del yoga, del ejercicio físico y de, bueno, la meditación. No sé si frenará el Parkinson o no, pero por lo menos frena el estrés, que eso Te es ayuda a importante para todo el gestionarlo, mundo. ¿no? Te ayuda a Te ayuda a gestionar esa gestionar. ansiedad que puede Exacto, producir la enfermedad, ¿no? nos ha ido a gestionar los síntomas muy bien. Dentro del enfoque que Oscar y yo empleamos a la hora de meditar, y vamos a definir meditar como la capacidad de desarrollar la habilidad intrínseca que todos poseemos de calmar nuestra mente. El ejercicio consiste sencillamente en convertirnos en observadores, pacientes, curiosos, pero amables, de nuestros pensamientos. Para ello hay 3 elementos fundamentales. Si te parece, Oscar, vamos a ir empezando nuestra práctica. Te invitamos a Empecemos. que, te invitamos a que busques quizás una silla. Si no estás acostumbrado a estar sentado meditando, no es obvio que nuestra postura nos permita tener una columna erguida. Yo suelo utilizar una pica para explicar la importancia de la alineación de la columna sin perder sus curvas naturales. Entonces, sentarnos tal y como Oscar y yo estamos sentados no es obvio. ¿Por qué? Pues porque nosotros llevamos trabajando la postura 2 años. Entonces, como te decía, te invitaría a que te sentaras en una silla, que tus rodillas dibujaran un ángulo perfecto de 90 grados entre tu tobillo y tu rodilla, permitiendo de esa manera que tu cadera quede liberada. Inhalando por la nariz, vete llevando la barbilla ligeramente al cielo. 1, 2, 3, 4. Inhala grande aquí. Y al exhalar por la boca como un suspiro para liberar toda la tensión acumulada, exhala y lleva la barbilla al pecho. 1, 2, 3, 4. Vamos a cogernos los codos, si podemos, las muñecas por detrás de la columna, de la espalda, para extender la caja torácica y así ampliar el espacio donde habitan nuestros pulmones. Y vamos a empezar a buscar aquí una columna neutra. La parte alta de la columna, donde están los hombros, ha de estar amplia, extendida, suave, que de alguna manera nuestros hombros se alejan ligeramente de nuestras orejas. Y ahora vamos a cambiar el cruce de los codos. El brazo superior se convierte en el brazo inferior. Siente esa apertura de pecho, nada grande. Y cuando consideres que de alguna manera tu columna está flexible, a pesar del cambio postural, deposita las manos cómodamente sobre tus muslos. Cierra tus ojos en todo momento para sentir. Comienza a respirar por la nariz, inhalando y exhalando. Oscar y yo solemos utilizar 3 anclas sensoriales: la respiración, incluso la pequeña comisura que hay entre el labio superior y la salida de las fosas nasales para sentir ese aliento, esa caricia del aire entrando y saliendo por la nariz,
Las palmas de las manos sin moverlas, donde se encuentran los neuroreceptores del cerebro, son otra zona muy sensible, sensitiva. Allí donde estén, sencillamente siéntela sin movimiento. Y el tercer referente o ancla son las plantas de tus pies. Inhala profundo por la nariz, continúa con los ojos cerrados y exhala por la boca. Quizás mueve ligeramente, llevando los hombros a las orejas. Realiza cualquier movimiento necesario, quizás con el cuello, oreja derecha, hombro derecho, oreja izquierda, hombro izquierdo, barbilla al pecho. Y vuelve un poco a reencontrar esa dimensión corporal. Vamos a empezar a frotar las palmas de las manos ligeramente, una contra la otra, pero con la intención de conectar con la sensación corporal del frote entre una mano y la otra, quizás observando el tamaño de tu dedo, la textura suave, áspera, y comienza a frotar con más rapidez, de manera que puedas sentir cómo se genera calor entre una palma de la mano y otra. Cuando estés preparado o preparada, abre tus manos como si sostuvieras un libro abierto y acerca las palmas de las manos al rostro. Huélelas. Vuelve a entrar en contacto con lo sensorial, con los sentidos. Actívalos de nuevo. Y vete bajando, desplazando las manos por tu rostro, por tu cuello, por tu pecho, abdomen, hasta llevarla de nuevo tu relax. Y abrimos los ojos. Observa calma, el espacio que se ha creado en el cuerpo, pero sobre todo en la mente. Ese sería el efecto de la meditación. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bastante más relajado. Eh, bueno, pues esto es una meditación, ¿no? Mira, voy a hacer un par de apuntes y aprovechando que hemos terminado. Yo tengo, en mi Parkinson es, digamos, es el lado izquierdo el que tengo afectado, entonces me tiembla el lado izquierdo, ¿no? Bueno, alguna gente se preguntará y tal, pues igual si es fácil o difícil concentrarse o meditar con el cuerpo temblando, ¿no? Yo tengo pequeños trucos, quizás me habréis visto en el vídeo, que si estoy en esta situación, muevo las manos. Si la mano izquierda me tiembla, como me pasa a veces, la pongo a uno de los lados. Yo le llamo echar el ancla. Entonces me deja de temblar el brazo izquierdo. Y con la pierna izquierda, en mi caso, o sea, que es la que me tiembla, al estar en Padmasana, yo la meto aquí debajo y controlo un poco el temblor, ¿no? Cada uno tiene que encontrar la forma de estar cómodo. Eso es lo importante a la hora de meditar. Entonces, yo y una persona normal quizás pueda estar toda la meditación en esta posición, pero Difícil, Oscar, es difícil.